Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar de la humedad en la madera, de por qué la madera se tuerce, por qué las uniones no son buenas, por qué pesa demasiado, de por qué merma, de por qué se hincha. Entonces vamos a entrar en profundidad a saber lo que es la humedad en la madera, pero antes suscribiros, porque me he currado el vídeo y me ha dado un montón de trabajo, así que si vais a ver el vídeo suscribiros, por favor, os lo agradezco. La humedad en la madera afecta de diferentes maneras. Tenemos 4 apartados que catalogan la humedad de la madera. Tenemos la madera verde, aquí os voy a decir que depende de cada especie, el rango de humedad puede ser totalmente diferente, es decir, hay especies que tienen un 70% de humedad y hay especies que tienen un 150% de humedad. Una madera verde es aquella madera que supere el 30% de humedad hasta el 150%. Luego tenemos otro apartado que sería la madera húmeda, que este admite un rango de entre el 20 y el 30% de humedad en la madera. No deberíamos de trabajar con ella, deberíamos de secarla. Y en madera seca tenemos 2 apartados. En un apartado tenemos la madera que está seca, controlada de manera artificial, y en otro que está seca de manera natural, al aire libre. En estos 2 rangos, en el rango que está seca, controlada de manera artificial, es decir, mediante hornos, el rango de humedad aceptable sería entre un 5 a un 10%. Todo lo que supere de ahí no sería aceptable. Y luego, en madera seca de manera natural al aire, ahí admite un rango de entre el 13 al 18%. Para que os hagáis una idea de la importancia de la humedad en la madera, os voy a poner un ejemplo. Una pieza de 12,5 kilos que tiene una humedad de un 150%, estaríamos hablando de que la pieza de madera pesaría 5 kilos y 7,5 kilos serían de agua. Atentos al dato, de 12,5 kilos de la pieza de madera, 7,5 kilos serían el peso de agua y 5 de madera. Así que es muy importante tener en cuenta el grado de humedad, porque esa pieza de madera va a disminuir, va a pesar mucho menos, va a mermar. Pues tenemos que tener en cuenta la humedad de la madera, porque si vamos a hacer proyectos de carpintería con ella, no podemos permitirnos que una madera que tenga un índice de humedad muy alto y que mida, por supongamos, 1 metro, cuando pierda esa humedad no va a medir 1 metro, nos va a medir 98 centímetros, 99, 97. Va a haber una pérdida de volumen de la madera y sobre todo también de peso. Cuando trabajamos con madera húmeda nos podemos encontrar con muchos problemas. Unas son las manchas, los hongos, las deformaciones, las grietas, el desprendimiento de acabados, ya sean barnices, lasures o pegamentos. Por no decir que todas las uniones que hagamos con madera húmeda serán débiles y tendrán una resistencia mecánica muy mala. Tenemos que tener en cuenta que la madera es un material higroscópico. ¿Qué significa esto? Que la madera absorbe y repele humedad hasta encontrar el punto de equilibrio óptimo. A este punto de equilibrio óptimo de la madera se le denomina CHE. Os voy a dejar aquí unas tablas a la hora de fabricar nuestros muebles o nuestros proyectos de carpintería, en el cual aparece el rango de humedad óptimo para qué uso le vayamos a dar. Es decir, no es lo mismo el rango de humedad que tiene que tener un mueble de interior que el rango de humedad que debe de tener un mueble de exterior. Nos admite variaciones. Entonces os voy a dejar aquí una tabla para que podáis echarle un vistazo y analizar qué grado de humedad tiene la tabla para saber si podemos trabajar con ella o no deberíamos de trabajar con ella. Es muy importante encontrar el equilibrio de la madera, que la madera entre en equilibrio. Para saber esto, os voy a dejar también una tabla con la humedad relativa y la temperatura. Porque si se conoce el nivel de humedad relativo del aire y la temperatura del lugar, se puede determinar el CHE óptimo para cada situación. Entonces, echarle un vistazo a la tabla, que es muy interesante. Ahora vamos a entrar en un apartado que sé que os va a interesar mucho, porque da muchos problemas. Cuando hablamos de que la madera se comba, se dobla o lo que fuese, es porque la pérdida de humedad de la pieza no es uniforme. Es decir, si pusiésemos esta pieza de madera al sol, esta parte en la que le daría el sol perdería mayor parte de humedad que la que está debajo. Aquí es cuando tenemos los problemas. Tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar madera, muchos de vosotros me habéis escrito a ver si es recomendable fabricar un mueble con, por ejemplo, madera del Bricomart o del Obramart. Sí, está seca, pero cuando me habléis de tablones que cuestan 5 euros, es madera verde, tiene un grado de humedad superior al 30%. No podéis trabajar con esa madera, os va a dar problemas en todo. Entonces, si queréis secar esa madera, también tenéis que saber cómo hacerlo. No podéis poner la madera al sol, apoyada así tal cual, porque se va a deformar y luego no lo vamos a poder recuperar. Si vamos a secarla, tenemos que tener en cuenta que lo suyo sería taparlo todo, poner todo, calzarlo bien, que haya un flujo de aire
en todas las piezas que vayamos a secar, que todas las piezas que vayamos a secar tengan la misma temperatura en toda su superficie, no en un lateral más y en otro lateral menos, porque entonces se nos va a torcer. Ya sabemos lo que es los porcentajes de humedad que tiene la madera seca, la madera húmeda y la madera verde, y con las que podemos trabajar, porque os lo he dejado en las tablas, os he dejado en las dos tablas, tanto para la fabricación de muebles, qué porcentaje de humedad sería el óptimo para trabajar con ellas, y en la otra tabla os he dejado el CH óptimo dependiendo en qué espacio lo vayamos a utilizar o en qué zona geográfica de España lo vamos a utilizar. Uno de los aparatejos que yo suelo usar para controlar la humedad de la madera es este medidor de humedad. Este medidor tiene dos pinchitos que se introducen en la madera. Tener cuidado porque no es lo mismo medir un listón que mida 2 centímetros por 2, en las que yo voy a introducir los pitotes y van a entrar 1 centímetro. Entonces me va a dar una lectura muy real, porque estoy entrando en casi el 50% del trozo de madera que quiero medir. Pero si vamos a medir un tablón de 10 centímetros por 20 de ancho, yo solo voy a introducir 1 centímetro el medidor de humedad. Entonces la lectura que me va a dar esta maquinita no va a ser muy precisa. Esta máquina es muy sencilla de usar. Por ejemplo, aquí tengo dos piezas, una que ha estado en la calle y otra que lo tengo en el taller dentro, que lleva unos días porque compré madera hace poco y lo tengo aquí, es una merma que he usado de un mueble. En este caso se enciende y este aparato tiene diferentes, bueno, puedes medir el papel, las paredes y la madera. Dentro de la madera tenemos 4 categorías de diferentes especies. En este caso, esta es pino y me recomienda que fuese el número 4. Vale, estando en el número 4, voy a introducir en este trozo de madera y me va a dar un 11%. Puedo introducirla más, haciendo fuerza, y va a ser más real. Y me va a dar un 11%. Recordar que estaríamos en un rango aceptable, porque si fuese madera secada al aire, estaríamos hablando de entre un 13 y un 18, y si fuese madera secada en horno, sería hasta un 10%. Estaríamos en condiciones aceptables para trabajar con esta madera. Pero vamos a hacer también la prueba, por ejemplo, con esta madera que ha estado en la calle, que lleva una semana o 2 semanas tirada en la calle. Vamos a ver qué grado de humedad nos representa esta madera. Vale, como veis, era un 19%. La madera que estaba en la calle tenía un 19% de humedad. Estaríamos en la barrera para poder trabajar con ella. Yo no lo recomendaría porque va a tener una pérdida de humedad. Si fuese para interior, el porcentaje de humedad aceptable sería entre un 6 y un 10%. Esta tiene un 19%. Va a tener una pérdida de un 9, un 10% en su pérdida de humedad. Esta madera va a sufrir una pequeña contracción y torsión porque no está seca. Os recomiendo usar esta máquina antes de empezar a trabajar con los proyectos de madera. Que vais a trabajar con una madera, medimos un poquito la humedad y vemos si es una madera apta o no es una madera apta para trabajar con ella. Así que nada, chicos, espero que no os haya resultado muy coñazo el vídeo de la humedad. Creo que es importante saber el grado de humedad de la madera. Y nada, suscribiros, nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os haya servido de ayuda. Darle like, a la campanilla y ¡hasta luego!